Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas Jikocas. Tenemos nuevas actualizaciones del Jikook. BTS partió a Japón para su cuarto concierto y continuar con su tour a Irán. Y como siempre, Jimin y Jungkook tan lindos, incluso compartiendo ropa. Ellos más evidentes no pueden ser, de verdad, es demasiado tierno. Durante su estadía en Japón, algunos de los miembros salieron a cenar: J-Hope, Taeyong, Jin y Namjoon. Pero quienes no estaban eran Jimin, Jungkook y Suga. Sin embargo, como siempre, a pesar de que las imágenes muestran claramente que solo 4 fueron a cenar, las vecinas empezaron a decir que Jungkook también estaba ahí, incluso que él había grabado el video de Taeyong. Cuando eso es totalmente falso. Jungkook no estuvo ahí. De hecho, Jimin, Jungkook y Suga no estaban con ellos. Entonces, ¿dónde estaban? ¿A dónde fueron? Sabemos que a Jimin le encanta Japón, es uno de sus lugares favoritos, al igual que a Jungkook. Ellos disfrutan mucho la comida, los lugares y ese tiempo más tranquilo. Además, recordemos ese momento en el programa de Chosungon, cuando Jimin dijo que le gustaría ir a Japón, y volteó a mirar a Jungkook, diciéndolo de una forma tan casual, como si le estuviera lanzando una indirecta. Llévame a Japón. Y ahora que vemos que los demás miembros salieron a cenar, podemos dejar abierta la posibilidad de que Jimin y Jungkook hayan decidido pasar tiempo juntos. Sabemos que Jungkook siempre presta atención a lo que dice Jimin, lo recuerda, y muchas veces lo cumple. Así que, ¿podría ser que aprovecharon ese momento para estar solos? ¿Ustedes qué opinan? Las leo. Por otro lado, Jungkook también compartió un dibujo, un fanart de una cuenta Jikoka, donde aparecen Jimin y él. Y lo más curioso es que, sin ser etiquetado, él mismo encontró la publicación y la compartió en su cuenta personal de Instagram. Sin duda. Jungkook es más Jikook que todos nosotros, es fan de su propia relación. De verdad, son adorables. Y ahora, ¿qué tal si volvemos a vivir esos momentos? Recordemos todo lo que pasó en los 3 primeros conciertos. Se llevaron a cabo el primer, segundo y tercer día del concierto del Tour Arirán 2026 en Goyang, Corea del Sur, donde los chicos nos regalaron una performance simplemente extraordinaria. Y es que, a pesar de la lluvia del primer día, nada pudo detenerlos, al contrario, bailaron bajo la lluvia y demostraron, una vez más, por qué son esos 7 artistas que tanto admiramos. Pero como siempre, nosotras, las Jikocas, estamos pendientes de cada detalle entre Jimin y Jungkook. Nuestra atención siempre está en ellos. Así que hoy vamos a ver esos pequeños momentos que quizá no viste, pero que aquí te traigo, y también aclarar algunos comentarios que han sido sacados de contexto. Ahora sí. Entremos a uno de los momentos más comentados y preocupantes que se vivieron durante el primer concierto. Durante el show, como es habitual, las cámaras comenzaron a enfocar al público. En ese momento, captaron a una persona que sostenía un cartel relacionado con BTS que decía Young Forever, por lo que el staff decidió proyectarlo en pantalla. Sin embargo, lo que pasó después fue lo que realmente generó incomodidad. Esta persona, al darse cuenta de que estaba siendo enfocada, volteó rápidamente el cartel, mostrando otro que decía Taekook Forever, acompañado de imágenes manipuladas que hacían parecer como si se estuvieran besando, presentándolos no como amigos, sino como una pareja. Esto, sinceramente, es una falta de respeto enorme. No solo por el momento, sino porque utilizar imágenes manipuladas para mostrar algo que no es real, y además hacerlo frente a miles de personas, cruza completamente los límites. Y aquí es donde vuelve a notarse la doble moral dentro del fandom. Cuando una Jikoka llevó un banner con fotos reales en el aeropuerto relacionadas con Are You Sure, gran parte del fandom, los llamados OT7, comenzaron a atacarla, diciendo que era una falta de respeto. Que liberen a Jungkook, entre muchos comentarios desagradables. Pero en este caso ocurre lo contrario, lo defienden, justifican la situación y, peor aún,
Atacan a quienes opinan que esto está mal, llamándolos antis de Taeyong. Realmente no tiene sentido. Dentro del mismo fandom se ataca, se acosa y se insulta cuando se comparte contenido de Jimin y Jungkook, pero si se trata de Taeyong y Jungkook, muchos guardan silencio o incluso lo celebran. En lo personal, me parece una falta de respeto. Porque si hubieran enfocado a alguien con imágenes de Jimin y Jungkook, probablemente ya habría tendencias atacando a esa persona. Pero como fue una taekoka, una parte del fandom decide aplaudirlo. Y lo más preocupante viene después. Tommy, el entrenador de boxeo de Jungkook, publicó en su Instagram algunas fotos con los miembros, junto a Cho Sung-gon, y dejó un mensaje realmente conmovedor para Jungkook, Jimin y BTS. Dijo lo siguiente: gracias a Jungkook por invitarme y por mostrar un rendimiento tan increíble, fue realmente conmovedor. Lo aprecio sinceramente. El lugar fue el mejor, Jimin fue el mejor, BTS es lo mejor. Lo que debía ser una publicación bonita, llena de respeto y admiración, terminó siendo invadida por comentarios desagradables. Las vecinas comenzaron a comentar cosas innecesarias, incluso subiendo imágenes de Jungkook y Taeyong diciendo que son novios, entre otras cosas completamente fuera de lugar. Y la situación llegó a tal punto que Tommy terminó eliminando ese primer post. Pero no quedó ahí. Volvió a subir las fotos, esta vez agregando una imagen de Taeyong y Jungkook al final, posiblemente para evitar más ataques o calmar a ese sector del fandom. Sin embargo, Tommy volvió a agradecer y mencionar especialmente a Jungkook y a Jimin en su publicación, es decir, incluso después de todo lo ocurrido, mantuvo el enfoque en ellos dos, en el J-Coop. Y aún así, los comentarios innecesarios de las vecinas no se detuvieron, a pesar que obtuvieron lo que quisieron, no estaban soportando de Tommy en su publicación haya vuelto a mencionar solo a Jimin y Jungkook. Resulta completamente vergonzoso que ataquen a los amigos de Jungkook por algo así. Estamos hablando de alguien cercano a Jungkook y a Jimin. Ni siquiera por respeto a ellos son capaces de comportarse. Y esto es algo que ya hemos visto muchas veces. Cada vez que Jungkook interactúa con amigos de Jimin, o alguien cercano a ellos menciona a Jimin, estas personas van directamente a atacar, acosar e insultar. No se detienen a pensar en lo incómodo o vergonzoso que debe ser para ellos ver ese tipo de comportamientos en personas que dicen ser fans. Porque aquí ya no estamos hablando solo de opiniones diferentes dentro del fandom. Estamos hablando de actitudes que cruzan límites. Todo por defender una idea que no es real, que no tiene base más allá de interpretaciones forzadas. Porque al final, ¿qué sentido tiene decir que apoyas a Jungkook o a cualquiera de los miembros, si terminas irrespetando a las personas que ellos quieren y valoran? Y eso es lo que más preocupa. Mientras algunos intentamos disfrutar, apoyar y valorar los momentos reales, otros siguen enfocados en imponer narrativas, incluso en espacios donde claramente no corresponde. Pero aún así, hay algo que siempre termina destacando por encima de todo eso. La conexión real, natural y única que vemos entre Jimin y Jungkook. No necesita ser forzada. No necesita ser editada. No necesita ser defendida con ataques. Simplemente está ahí, en los pequeños gestos, en las miradas, en la forma en que se eligen una y otra vez. Y eso es lo que realmente importa. Así que, queridas J-Cookas, quedémonos con lo bonito, con lo real. Apoyemos con respeto, con amor, y sin caer en lo mismo que tanto criticamos. Porque al final del día, lo más valioso no es imponer una narrativa, sino saber reconocer lo que es genuino. Ahora sí, continuamos primero con esos momentos que quizá no notaste del primer concierto del Tour Arirang 2026. Comencemos con el abrazo entre Jungkook y Jimin. Este fue un momento que muchos interpretaron de diferentes maneras, sobre todo, fue sacado de contexto, generando hate hacia Jimin por parte de las vecinas. Pero aquí les traigo el video completo, y vamos a analizarlo de la forma más objetiva posible. Como J-Cookas que somos, nosotras no inventamos, nosotras analizamos con pruebas. Veamos.
En ese momento, cuando Jungkook está hablando, claramente se escucha cuando hace mención tanto a Jimin como a Jin. Sin embargo, muchos comenzaron a decir que Jungkook estaba mirando a Taeyong y que incluso le estaba pidiendo un abrazo a él y que Jimin se interpuso. Pero cuando vemos el video completo, las imágenes muestran algo totalmente distinto. Si bien es cierto que Taeyong está dentro del encuadre, Jungkook en realidad está mirando hacia donde están Jimin y Jin, no hacia Taeyong. Incluso, cuando Jungkook dice algo como hagámoslo una vez, a quien rodea primero y con total intención es a Jimin. Su brazo se extiende hacia Taeyong después, como un gesto de inclusión, pero el inicio es con Jimin. De hecho, se puede notar que Taeyong sí escuchó cuando Jungkook menciona a Jimin y a Jin, y por eso se aproxima. Incluso toca a Jin, como indicándole que también se acerque, probablemente pensando que Jin se uniría al abrazo. Por otro lado, Taeyong sí decide unirse, y es ahí cuando se forma ese abrazo de tres, un momento bonito y totalmente natural. Y aquí es importante aclararlo, no estamos diciendo que Taeyong haya interrumpido o se haya metido de forma incómoda. Para nada. Todo se dio de manera genuina, en el instante. Incluso Jin pudo haberse unido y quizá habría terminado siendo un abrazo grupal bajo la lluvia. Pero, esos segundos iniciales, cuando solo estaban Jungkook y Jimin, dicen muchísimo. Miren la diferencia en la energía. La sonrisa de Jimin al sentir el brazo de Jungkook y la forma en que Jungkook lo apega hacia él. Desde otro planeta. Hay una cercanía y una confianza que no se puede fingir. Cuando Tae se une, Jungkook es lindo y lo recibe, pero la conexión inicial fue, es y será con Jimin. No lo digo yo, lo dicen las imágenes. Aquí no estamos inventando nada. Simplemente estamos viendo lo que pasó. Por eso es importante ver el contexto completo antes de sacar conclusiones o generar hate innecesario. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Ustedes cómo interpretaron este momento? Las leo. Otro momento importante que también debemos aclarar es cuando Jungkook se acercó a Taeyong. Las vecinas comenzaron a decir que Jungkook se había acercado a acariciarle el rostro de manera romántica. Sin embargo, ese no fue el caso. Jungkook simplemente señaló el piercing que Taeyong llevaba. Al parecer, recién lo había notado, quizá quiso ver si era real o falso, pero no hubo ninguna caricia como ellas aseguran. Incluso, en otro ángulo captado por fans, se puede ver claramente que después de fijarse en el piercing, Jungkook va hacia Jimin para comentarle o enseñarle lo que había visto, señalándolo. Así que no hubo nada romántico ahí. De hecho, Taeyong tuvo otro momento que podría considerarse más cercano o incluso más romántico con J.O.P. que con Jungkook, pero como siempre, las vecinas solo toman la interacción con Jungkook y la sacan de contexto. Aclarado eso, continuemos. Ahora veamos este otro momento. Cuando Jungkook escucha la voz y la sonrisita de Jimin, rápidamente voltea a verlo y le sonríe. Entre toda la multitud, él siempre logra reconocerlo. Y eso está lindo. Y cuando Jimin comienza a bailar, Jungkook no lo deja solo y se une, dándole toda su atención, complementándolo perfectamente. También los vimos en su propio mundo. Jimin y Jungkook conversando, riendo juntos, con esa complicidad que los caracteriza. Jungkook siempre está atento a Jimin. Incluso cuando Jimin hablaba con otros miembros, Jungkook rápidamente se inclinaba hacia adelante para ver qué estaba haciendo, modo celosito activado, nuestro satélite Yeon. Y otro momento súper tierno fue cuando, mientras Jimin hablaba y la tarima giraba, Jungkook rápidamente hizo espacio y lo ayudó a subir de manera segura, tomándolo de la mano, ese gesto tan lindo de Jungkook, que demuestra que su lado protector, atento, cariñoso siempre será para Jimin.
Todos esos momentos fueron del primer concierto. Ahora veamos los momentos del segundo concierto en Goyán. Durante este segundo día, se logró ver a la mamá de Jungkook y al papá de Jimin sentados, compartiendo y conversando. Ambos asistieron al concierto para ver a sus maravillosos y talentosos hijos. Incluso, la mamá de Jungkook estaba repartiendo bolsitas calentadoras a los asistentes, ella siempre tan amable y linda. Y la verdad, fue muy bonito ver a los padres de nuestro Jikook juntos, se nota la confianza y cercanía que hay entre ellos. Y más aún, en este segundo concierto, Jimin y Jungkook se mostraron mucho más cómplices, más libres, sin miedo a nada. Ahora sí, veamos todos estos momentos. Este tierno instante cuando Jungkook se acerca a Jimin, cantándole directamente una parte de la canción, Solo quiero ir a casa, ¿dónde estás tú?, mientras lo señala, pero Jimin no se da cuenta. Al no recibir respuesta, Jungkook se queda mirándolo fijamente y su expresión cambia, se pone serio, como con un pequeño enojo. Pero todo cambia cuando Jimin finalmente se da cuenta y le explica que tenía frío. En ese momento, Jungkook sonríe de inmediato, y ese pequeño enojo desaparece por completo, tan lindos. También vimos ese instante en el que Jungkook toca el brazo de Jimin, pero no solo lo toca, lo acaricia, y Jimin responde con una sonrisa. Jungkook nunca pierde la oportunidad de demostrar ese cariño hacia su mochi. Después, ese momento divertido cuando Jungkook aparta a Suga del lado de Jimin para ponerse él a su costado, y esa sonrisa de satisfacción lo dice todo. Y esto es importante, porque muchas veces las vecinas dicen que Jungkook quiere estar al lado de Taeyong y que Jimin se interpone. Pero aquí vemos claramente lo contrario, Jungkook pudo haberse quedado junto a Taeyong, pero decidió mover a Suga y el ponerse cerca a Jimin. También hubo ese momento mientras cantaban, mirándose y sonriéndose, tan lindos. Y este otro momento cuando Jungkook queda completamente hipnotizado por la mirada y la voz de Jimin. Cuando Jimin lo toca y lo mira fijamente, Jungkook se queda ahí, como si el tiempo se detuviera, totalmente flechado una vez más, estuvieron tan cerquita que terminaron emocionándonos a todos. Y lo más bonito de todo, es que no solo nosotras fuimos testigos de estos momentos, sino también sus propios padres, que estaban presentes. La cercanía y el vínculo entre ellos es innegable, es algo especial, genuino y real. ¿Qué les pareció este segundo concierto? Las leo, queridas Jikookas. Ahora veamos lo que pasó en el tercer concierto. Durante este concierto, Jungkook no dejaba de cantarle y mirar a Jimin. Era tan evidente, que Jimin terminó poniéndose súper tímido al notar cómo Jungkook lo miraba y le sonreía. De verdad, un momento muy lindo. Los vimos cantar juntos, abrazados, tomarse de las manos, esos momentos que nos emocionaron mucho. Sin duda, en este tercer concierto se sintió muchísimo cariño. Ese vínculo especial que comparten, esa conexión tan suya, volvió a notarse en cada interacción. Y es que estos tres primeros conciertos nos han dejado algo muy claro, lo únicos y sincronizados que están, y ese lazo tan fuerte que existe entre ellos. Y lo más emocionante, esto recién empieza. Aún quedan más conciertos, y por supuesto, estaré trayéndoles cada detalle de esos momentos tan especiales. Mis queridas Jikookas, no olviden darle like, compartir y suscribirse para no perderse nada de lo que se viene, las quiero. Nos vemos en el próximo video.